proyecto alfabetizador surge bajo la necesidad de brindar herramientas concretas a las personas que trabajan con el método global mixto en grupos de estudiantes, ya que las tarjetas ofrecen la limitación de que debe hacerse un trabajo a ojo clínico, muy centrado en cada uno de los estudiantes. Y si los estudiantes no tienen autonomía, esto dificulta el trabajo del docente. Por tanto, este 2024, la intención fue generar un proyecto integrado donde las tarjetas sean o configuren una forma de ejercitación más, pero que no sean la vía de acceso principal. Por tanto, con la compra de este curso has adquirido el proyecto de alfabetización, el manual del método global mixto con todo el repertorio en todos los tipos de letras, el de actividades basadas en el método global mixto, el de recursos didácticos y también el método global mixto para jóvenes y adultos. Todos estos materiales configuran la riqueza de acciones cognitivas que vamos a ir realizando con nuestros estudiantes. Paso a paso iremos viendo a lo largo de todo este curso cómo ir instrumentando las distintas actividades de acuerdo a la hipótesis que nuestro estudiante está desarrollando en ese preciso momento. Entonces tenemos que hablar de qué es una hipótesis y cómo la vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la metodología, tanto en lectoescritura como en el cálculo. Nosotros entendemos que una hipótesis es un conjunto de creencias bajo la cual un sujeto interpreta la realidad que se le presenta y ésta se va reconfigurando de acuerdo a los datos que va proveyendo la realidad. Entonces, una hipótesis cae o queda en desuso o es reconfigurada o reconstruida cuando ya no ofrece los resultados que veníamos obteniendo. Le vamos ofreciendo actividades a nuestro estudiante que toman sus conocimientos previos como punto de origen, intentando de que estos conocimientos o estas hipótesis de lectoescrituras con las que él llega al proceso de alfabetización vayan quedando en desuso a medida que vamos complejizando las actividades. La primera hipótesis de lectoescritura es el nombre del objeto. Todos los niños que tienen lenguaje comprensivo y por eso este es el requisito básico para empezar a alfabetizar con método global mixto, tienen la idea de que todo objeto tiene un nombre, de manera oral hasta el momento. Nosotros cuando le presentemos el sistema de lectoescritura, que le vamos a presentar siempre una imagen aunada a una palabra, vamos a utilizar esa hipótesis para desarrollar lo que sería la hipótesis global. La hipótesis del nombre va a quedar obsoleta cuando nosotros le presentemos al sujeto un objeto donde hay distintos nombres. Hay niños que pueden anticipar y un poco que inventan lo que dirían en este envase. Entonces a lo mejor dicen jugo de naranja, exprimido, muy fresco. Para cada una de las palabras que aparece, ponerle un sentido, un significado. Pero él no puede confirmar si ahí dice jugo de naranja exprimido. Si le damos dos objetos que contengan jugos de naranja y ven que son distintas las marcas, distintas las palabras, rápidamente se van a dar cuenta de que no están pudiendo leer. Entonces, una de las primeras actividades preparatorias para iniciarnos en el proceso de lectoescritura puede ser trabajar con objetos que sean del mismo contenido, por ejemplo arroz, azúcar, pero que tengan distintas marcas. Y entonces, buscando las palabras que corresponden al nombre de ese objeto, veremos que hay muchas palabras escritas y que para nosotros poder saber de qué artículo se trata, de qué marca nosotros compramos, porque hay marcas que son de mejor calidad y otras de una calidad más baja, y el precio y todas las condiciones generales que va a decir atrás del azúcar, digamos los valores nutricionales o lo que sea, necesitamos aprender a leer. Cuando el niño hace ese emparejamiento de a cada palabra ponerle un sentido, estamos hablando de una hipótesis cuantitativa de la escritura. Quiere decir, y esto ya lo decía Ferreiro, que los niños se desarrollan en dos ejes el proceso de lectoescritura. Por un lado, cuestiones cuantitativas, en donde ellos cuentan cantidad de palabras, cantidad de letras, cantidad de símbolos, palabras cortas, palabras largas, todo lo que tiene que ver con el conteo de la palabra se refiere a la hipótesis cuantitativa. Y todo lo que es en cuanto a la combinación de los símbolos, es decir, vocales, consonantes, tipos de sílabas, tipos de sonidos, tienen que ver con la hipótesis cualitativa.
lo que nosotros hacemos a nivel metodológico con el método global mixto es centrarnos o enfocarnos en solo un eje de trabajo que es el cualitativo. Entonces, de ahí que ustedes van a ver que está dividido en 3, 4, 6, 5 y 7 letras, porque nos fijamos en el eje cuantitativo para que el niño no haga diferenciaciones por corto, largo, cantidad de palabras o cualquier cuestión que le permita contar, para que se enfoque en el eje cualitativo y desarrolle hipótesis solamente en ese ámbito. De ahí que una vez que hemos consolidado las hipótesis cualitativas de un determinado eje cuantitativo, es decir, hemos consolidado las hipótesis cualitativas que pueden desarrollarse en las 4 letras, recién pasamos a las 6 letras y así sucesivamente. Cada etapa tiene hipótesis cualitativas específicas. Para que la hipótesis, el nombre, sea reemplazada por la hipótesis global, nosotros tenemos que hacer la referencia uno a uno, es decir, una imagen, una palabra. Esta palabra tiene que pertenecer sí o sí al vocabulario del niño. En algunos manuales ustedes van a encontrar palabras que no pertenecen a su propio lenguaje cultural. Entonces es bueno que ustedes las reemplacen por algún equivalente. En el caso del método global mixto, en el manual de aplicación de método global paso a paso, ustedes van a encontrar la palabra mate, y esto no es algo que se use en toda Latinoamérica. Esa palabra deberá ser reemplazada, no utilizada, y se va a poder hacer su equivalente con tela, por ejemplo, porque ahí lo que se está trabajando es la T, la sílaba T, porque ma ya lo trabajamos en mano. O sea que ya no es necesario trabajar otra palabra que contenga más, simplemente está ahí por T. Cuando los niños están en la hipótesis global, lo que hacen son diferenciaciones por primera y última letra, es decir, ven la palabra como un todo, y cuando se enfrentan para poder diferenciar una palabra de otra y poder hacer el emparejamiento correcto, ya sea en una unión por flechas, o ya sea que hacemos el trabajo con las tarjetas, o hacemos una actividad donde hay que encontrar una determinada palabra, la acción va a ser de emparejar un objeto con su palabra. No importa la actividad, sino la acción cognitiva de emparejar dos cosas como equivalentes. Lo que se está desarrollando es un referente a nivel cognitivo que nos va a servir para luego ir armando nuevas palabras. Pero además estamos generando esta hipótesis de lectoescritura global, en donde con un pantallazo yo accedo al significado de la palabra de forma global. Es decir, sin analizar demasiado los componentes internos. Cuando nosotros dentro del eje cuantitativo, por ejemplo, de 4 letras, presentamos 2 o más palabras que presentan la misma letra inicial, la hipótesis anterior, que es la global, que tiene la finalidad de diferenciar palabras por primera y última letra, va a caer porque ya no es de utilidad, y entonces el niño va a buscar nuevos datos para pulir esa hipótesis, es decir, que estamos reconstruyendo la global para ir hacia la silábica. No enseñamos sílabas, pero sí las tenemos en cuenta en el trabajo de ir generando las diferenciaciones, de ir cubriendo la mayor cantidad de variables posibles dentro de una sílaba. Es decir, que en el método global mixto, si bien hay una etapa silábica, nosotros no enseñamos las sílabas. Y este es un error común en muchos estudiantes, que una vez que ingresan en esta etapa ya empiezan a trabajar con método silábico. Nosotros lo que hacemos todo el tiempo para conseguir un aprendizaje significativo es resignificar esas hipótesis, reconstruirla, tomar la red neuronal que ya se ha constituido a nivel cerebral y que está constituida o armada por conceptos que hemos ido extrayendo en la interacción con los objetos, y la vamos a reconstituir con nuevos datos. Eso es lo que hace que el pensamiento de ser simbólico progrese a intuitivo y luego a operatorio concreto y operatorio formal, y complejizando nuestras hipótesis de interacción con el ambiente a medida que vamos incorporando nuevos datos que nos descentran de nuestra experiencia individual y nos ponen en un marco de una experiencia más general, y somos más capaces de analizar mayor cantidad de situaciones y de resolverlos también. En esta etapa de desarrollar la hipótesis silábica, lo que nosotros hacemos es presentar primero palabras que inician con la misma consonante, por ejemplo, mano y mesa. Va a tener que diferenciar ma de me para poder hacer la equivalencia correcta. También lo que hacemos es generar relación de palabras que combinan la misma vocal, por ejemplo, mano,
pato, sapo, lata, todos son consonantes combinadas con la letra A. Eso va a permitir que después le presentemos palabras que él nunca ha visto, como por ejemplo taza, y que él pueda inferir cómo va a sonar. La T con la A sonará ta, porque ma, pa, sa, la, entonces T con A, ta. Eso es lo que nosotros utilizamos, o esa competencia es la que utilizamos nosotros para escribir. Nosotros no memorizamos todas las palabras que existen, ni todas las sílabas que existen, para después poderlas utilizar en el proceso lectoescrito. Nosotros creamos conceptos acerca de cómo funciona el sistema lectoescrito, y eso es lo que aplicamos tanto a la lectura como a la escritura. Otra de las cuestiones que hacemos en esta etapa es generar relaciones entre palabras a través de sus sílabas. Por ejemplo, moto termina con to, igual que toro empiezan con to. Entonces estas sílabas comunes que nos permiten armar cadenas de palabras es lo que nos va a dar la posibilidad de utilizar menos memoria al incorporar nuevas sílabas, pero incorporarla de manera significativa dentro de vocablos y no de manera aislada, donde la memoria no encuentra un anclaje dentro de la estructura cognitiva de un sujeto. Esta hipótesis de lectoescritura silábica va a quedar en desuso o va a caer cuando le empecemos a presentar palabras que se parecen mucho, como por ejemplo mano y mono. La diferencia es de una sola letra, que es una vocal. Mano empieza con ma y mono empieza con mo, es decir, la M con la A y la M con la O. Si bien estamos analizando sílabas, tenemos que descomponer esas sílabas en sus componentes menores para obtener cuál es el símbolo exacto que está introduciendo la diferencia. Y entonces hacer foco en ese y no en cualquiera. En esta etapa la conciencia fonológica ya tiene que estar desarrollada porque vamos a estar reconociendo sonidos. Entonces la conciencia fonológica, que es algo que suele desarrollarse o empezar a ejercitarse antes de introducirnos al proceso lectoescrito, no va a ser utilizada, sino que va a ir siendo construida como una herramienta para diferenciar palabras a medida que vamos progresando, porque ya en la etapa silábica vamos reconociendo el sonido de diferentes sílabas. En la etapa de ser letra, lo que nosotros vamos a hacer es consolidar lo logrado en las 4 letras, pero ampliándonos en un eje cuantitativo de 3 sílabas. Entonces vamos a mostrar que ahora son más largas, que hay 2 letras más, que hay una sílaba más, y podemos usar como estrategia palabras anteriores, como por ejemplo si habríamos escrito cama, en 6 letras puedo escribir cámara. Si habíamos escrito dado, en 7 letras escribir soldado. Y así vamos a ir creando relaciones entre lo que el niño sabe, conocimiento previo, y conocimiento por adquirir. Esta es la base del constructivismo, que es donde se sustenta nuestro modelo de trabajo. Respecto a las sílabas que tienen más de 2 letras, que no son consonante vocal, son distintas estructuras que nosotros vamos a tener que ir trabajando y que las vamos a trabajar a partir de las que ya conocemos. Por ejemplo, si nosotros ya conocemos la sílaba pa, podremos escribir palabras que tienen pal, paz, pan, y de ahí nos vamos a ir extendiendo hacia las 5 y 7 letras. Dejaremos para el último sonidos como 2 consonantes compuestas, como por ejemplo bruja, blanco, porque la BL, la BR suenan como un solo sonido, y antes de haber introducido esta tenemos que haber introducido otros sonidos como la LY, la CH, que son 2 letras pero que suenan como si hubiera una sola. También la variable de la H que no suena. Estas son las irregularidades del sistema, son las cosas que son más difíciles a veces de comprender por los niños, porque salen o desestructuran un poco esta lógica rígida que veníamos teniendo de consonante vocal, consonante vocal. Para ayudar en este proceso lo que hacemos es marcar las sílabas con colores o con saltitos, los veremos paso a paso cuando vamos viendo el trabajo con cada lámina que haremos. Este trabajo está pensado para desarrollarse en 3 o 4 meses, con un grupo de estudiantes. Puede ser que demore un poquito más, un poquito menos, de acuerdo al déficit de memoria, al tipo de lógica y a la cantidad de veces con la que nosotros trabajemos en la semana. Otra de las cuestiones importantes a considerar antes de comenzar con el proceso de alfabetización es determinar el tipo de letra en la que lo vamos a desarrollar.
En mi caso, y estando en Argentina, yo utilizo la imprenta mayúscula. Esta no es la única razón por la que he elegido este tipo de letras para desarrollar el método, sino que también, como nosotros nos basamos en los conocimientos adquiridos de un sujeto, las letras no existen en la realidad, pero sí la imprenta mayúscula se parece bastante a objetos de la realidad. Por ejemplo, la A se puede asociar a una casita, la O a una pelota, la U a una carita sonriente, la L a una media. Entonces, en sujetos que no tienen una conciencia fonológica desarrollada, este anclaje que existe ya en sus conocimientos previos, en su estructura cognitiva, va a ser el hilo o el puntapié de inicio para iniciar e incorporar nuevos datos. El pensamiento humano incorpora datos relacionándolos con sus conocimientos previos. Es por eso que muchas veces se producen malformaciones del contenido o malinterpretaciones de lo que el otro está diciendo, porque siempre voy a interpretar en función de mis esquemas de conocimiento, de mis experiencias previas. Por tanto, esta es la primera de las razones por las que se elige esa letra. La segunda causa es que muchas de las actividades que nosotros vamos a hacer en la etapa alfabética, que tienen que ver con descomponer la palabra en partes, son muy dificultosas o difíciles de realizar con la letra cursiva. Por ejemplo, un crucigrama es imposible. A nivel global, las letras cursivas se parecen mucho unas. Vemos que podemos hacer una relación entre las formas de la A, de la G, la C tiene la misma curvatura. Podríamos decir que a nivel gráfico los podemos agrupar como una misma familia. Para un niño que recién está desarrollando su capacidad de análisis, analizar las letras, recordarlas y diferenciarlas va a ser mucho más difícil que las imprentas mayúsculas, en donde las formas son bastante diferentes unas de otras. Lo mismo ocurre con la imprenta minúscula. La B y la D son iguales, nada más que cambia la direccionalidad. La J y la L son bastante parecidas, nada más que una baja por abajo del renglón. Y entonces se producen confusiones, inversiones, sustituciones que pueden obedecer a un mal análisis del signo gráfico y no a una acción asociada a una dislexia. Lo que yo sugiero es utilizar el repertorio del método global mixto con las palabras en cursiva para realizar los emparejamientos y desarrollar las hipótesis, y luego empezar a trabajar con un cuadernillo que esté adaptado a ese tipo de letras y que las actividades puedan estar pensadas o diseñadas para la cursiva. En mi caso, lo que yo realizo es imprenta mayúscula, todo el proceso de alfabetización, como ustedes lo ven en el método global mixto. Luego, una vez que el niño ya lee, es muy fácil porque la minúscula y la mayúscula se parecen bastante, entonces se asimila la M mayúscula, que son dos montañitas en punta, a dos montañitas redonditas a la M minúscula, y así se va creando la cadena. Como nosotros siempre partimos de conocimiento previo, una vez que ese conocimiento previo está afianzado, yo me desplazo hacia el siguiente, y desde ahí de la imprenta minúscula a la cursiva. Entonces, ya en tercer grado, que es acá donde se suele trabajar la cursiva en Argentina, mi estudiante empieza a trabajar con cursiva. La mayoría o lo logra, o por lo menos son capaces de leer y no hay que hacerle ninguna adaptación, digamos, en la pizarra. Ellos leen en imprenta minúscula o en cursiva en el pizarrón y escriben en el tipo de letra que les sea más cómodo. Como son la mayoría estudiantes incluidos, no existe esa dificultad de que el niño haga su propio ajuste. Por otra parte, las diferencias entre la letra imprenta mayúscula y la cursiva están en la cantidad de pasos que requiere cada letra. Por ejemplo, la letra O es simplemente una pelotita, es una circunferencia. Y en la cursiva nosotros tenemos que subir hacia arriba, bajar, girar, hacer un rulo y unir con una manito la siguiente letra. Esos pasos que nosotros estamos hablando a nivel psicomotriz tienen que estar internalizados por cada una de las letras que nosotros escribamos. Un niño con memoria restringida, con capacidad de análisis también disminuida, que yo quisiera alfabetizar con esa letra, sería un trabajo que demoraría mucho más tiempo, ya que la letra misma está demandando mucho más memoria. Por eso la primera opción, los chicos tienen muy disminuidas sus funciones cognitivas, estamos hablando de niños con retraso moderado o que tienen un lenguaje también, un trastorno del lenguaje
con un lenguaje comprensivo muy precario. Siempre se recomienda iniciar con las tarjetas, hasta tanto desarrollemos un poco más su memoria, su atención, su capacidad de trabajo, porque ese cerebro necesita crear las primeras redes neuronales para empezar a incorporar mayor cantidad de información. Será muy difícil que él diferencie palabras que quedan muy similares a la vista escrita. Sé que desde las neurociencias e incluso desde la teoría Montessori se promueve la cursiva como forma de interconectar neuronalmente, ya que todo está conectado en la cursiva. Eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta en qué estadio de pensamiento o de lógica se encuentra nuestro estudiante. Los estudiantes de lógica simbólica o intuitiva saben tener muchas dificultades para comprender cuál es la unión que se tiene que ir generando sin levantar el lápiz. La mayoría de los chicos lo que hacen es ir levantando el lápiz, hacen como letras sueltas en la cursiva, y levantan el lápiz o hacen formas raras, por ejemplo, la O, empiezan en su manita, suben y en vez de bajar directamente hacen todo un recorrido varias veces por el mismo lado y terminan haciendo recién la curva. Entonces, la cursiva lo que implica es que sea como un hilo constante que se va desplazando en la hoja, y los chicos muchas veces cuando no entienden eso crean otra forma que retrasan el proceso de copiado, el proceso de escritura, y lo hacen mucho más frustrante para el estudiante. Lo que yo recomiendo es que tengamos en cuenta el estudiante frente al cual estamos trabajando. Si tenemos niños que no tienen dificultades, podemos arriesgarnos a empezar con la letra que nosotros consideremos que va a ser más útil en su proceso de aprendizaje. Lo que yo transmito en mis cursos es mi experiencia y lo que yo considero que puede ofrecer mejores resultados en niños que han fracasado por otras metodologías. Si yo quisiera trabajar con un método cursiva, podría elegir el método Montessori con todo el sistema de lectoescritura que aplique ese método y no necesariamente el método Global Mix. De hecho, el material no está adaptado a cursivas. Sí, las tarjetas se adaptó, pero no está el resto porque se hace imposible por el tipo de actividades. Puede llegar a realizar ajustes hasta un determinado rango de actividad. Y cuando llego a los crucigramas o a la descomposición de palabras, la verdad que se me dificulta mucho. Como también el inicio, porque no tengo un anclaje firme, como si me sucede con los objetos en el parejo con las primeras letras que nosotros trabajamos. Otra de las preguntas frecuentes que me saben hacer es si el método se puede utilizar con niños menores o con adultos. La verdad que el método se puede utilizar en cualquier tipo de edad, por eso ustedes tienen distintos tipos de materiales. Actividades de lectoescritura está pensado para niños menores de 7 años y el método global para jóvenes y adultos para sujetos de 8 años en adelante. Cuando trabajemos con adultos, las imágenes son imágenes reales o más ajustadas de realidad. Cuando trabajamos con niños, las imágenes son más infantiles y las actividades también. El pintado, el recortado, son actividades que suelen gustarle a los niños porque no disfrutan los chicos de más de 8 años. El proyecto de alfabetización está centrado en un alumno de 8 años en adelante, ya que podemos realizar actividades un poco más infantiles con las actividades de lectoescritura y con las tarjetas. Las iremos viendo a lo largo de la explicación de cada lámina que daré en este curso. Y el paso importante que da el proyecto de alfabetización es profundizar en aquellas ayudas que nosotros damos cuando ingresamos al cuaderno. Las veremos en nuestro caso práctico, que las he ido haciendo a mano. Toda la metodología aplicada en el cuaderno del caso modelo es lo que yo he tomado para diseñar proyecto de alfabetización. Entonces, esas estrategias de marcar determinadas sílabas, de cómo ir agrandando los textos para ir trabajando la primera comprensión lectora y ir haciendo el pasaje de palabras sueltas a oraciones y a pequeños textos, es lo que he desarrollado fundamentalmente para que en 4 meses nosotros tengamos, o 6 a lo mucho, tengamos ya el proceso de alfabetización logrado. Por último, y para finalizar esta introducción, Proyecto Alfabetizador tiene la particularidad de haber desarrollado, consolidado el modelo de trabajo que sería el método científico que vamos a usar dentro de la pedagogía. Este modelo se va a aplicar tanto al área de lectoescritura como de matemática
Es la última información que he podido bajar. Vamos a empezar a compartirla no solo a partir de este año en los cursos, sino también voy a ir dando algunos pasos en el canal para que aquellos que hayan tomado cursos anteriores y no hayan podido obtener este recurso, ya que es recién en este año lo he logrado consolidar, puedan tener una aproximación o una resignificación de aquello que vieron en el curso y que les pueda servir también para guía de las próximas actividades.